bienvenidos a Palomeando con Sabler. En esta ocasión tengo como invitada a Luna Rosa, bienvenida. Hola. Y vamos a platicar sobre un documental de un asesino que impactó a Corea del Sur, en particular a la capital que es Seúl, y es el asesino del impermeable. YouTube, no me censures, por favor. Y justamente queremos ser muy felices, le vamos a hacer reseñas. Y pues les vamos a platicar que por ahí el caso que conmocionó a Seúl fue aproximadamente en septiembre del 2003, cuando comienzan a haber una serie de acontecimientos no muy gratos, voy a ponerla así para que no me censure YouTube, pero comienzan a encontrar cuerpos en situaciones que salen de lo común. Era muy raro encontrar en Seúl este tipo de asesinatos tan violentos. Era más común los robos, los asaltos, secuestros, pero empiezan a encontrar en distintos distritos que son acomodados, en particular fueron en 4, estos eventos que dejaban los cuerpos, pero había dinero y no se lo llevaban. Entonces no era con intención monetaria, y esto fue algo que sacó mucho de su zona de confort al Departamento de Policía de Seúl, porque acababa de salir el país de una racha mala económicamente, de la que se estaban componiendo ciertas cosas, y creían que el mayor móvil de este tipo de crímenes eran por el dinero, y resulta ser que pues el dinero ni nada se llevaban, lo único que eran era arremeter contra las personas, y comenzaba como esta intriga. Los agentes y los detectives de Seúl que se trata de manejarlo de manera hermética, y únicamente cuando se logra dar con el criminal ya se hace público, ya se dice a medios, y entonces se obtiene como el reconocimiento. Está muy mal visto el dar detalles antes y durante la investigación, porque da pie a que pues pueda haber intervenciones por parte del público, como lo hemos visto que entorpecen en muchas ocasiones, aunque las intenciones sean muy buenas. Y esto hacía que pues de repente no se viera tan comunicado entre los cuerpos de policía de los distintos distritos, y viene este criminal a romper con todo lo que se conocía en el mundo de los detectives y los policías de Seúl, justamente porque están acostumbrados a que sean otro tipo de crímenes. Normalmente son más bien robos por la situación económica que se vivió en el momento, y empiezan a ver este tipo de cosas. Logran captar en una cámara. ¿Qué es lo que logran captar en una cámara, Luna Rosa? La espalda nada más del asesino. No, me parece que traía cubrebocas, traía la cara cubierta, pero logran ver la silueta. A mí me fascinó que supieron hasta la altura que tenía la persona solo por una cámara. Lograron identificar cuál era la altura y lograron ver al asesino. Cosa que él ni siquiera se había percatado, ¿no? Que es algo que también ayudó muchísimo, y algo que me llamó muchísimo la atención era esta encrucijada de decir, lo publicamos, no lo hacemos público, le pedimos a las personas que nos ayuden a encontrarlo, no lo quedamos para nosotros y empezamos a investigar nosotros con las personas que tenemos, porque justamente no querían que se empezara a entorpecer todo el trabajo que no llevaban, porque en realidad no tenían ningún conocimiento de quién era esta persona, pero era una pieza clave lo que les iba a poder ayudar y sacar, ¿no? Para poder encontrar a este asesino. Entonces, creo que desde ahí ya vemos un cambio importantísimo, y voy a citar el documental que vimos anteriormente, que ahí se ve totalmente algo diferente que hicieron, ¿no? El empezar a pensar y a planear con los distintos distritos, porque me parece que cuando aparece el video ya estaban comunicados en los distritos que
que había sucedido los asesinatos, si no recuerdo mal. Entonces ya no era solo un departamento, sino que eran varios departamentos los que estaban en busca de esta persona y entre todos estaban tratando de investigar esta situación. Así es, comienzan como con uno de los barrios más ricos que intenta ponerse en contacto con los demás. Dan con esta cámara que en aquel entonces no era tan común tener cámaras como tan por la ciudad. Y como se los menciona Luna Rosa, identifican altura, peso aproximado y se lo dan a conocer solo a las personas que son cercanas. De uno de los crímenes hay una persona que es uno de los familiares y le dicen, oye, identifican esto, y dice, no identifico a la persona, pero identifico el tipo de chamarra que trae, que es un chubasquero o un impermeable, por eso de ahí el título con el que lo conocen, y a partir de ahí dicen, bueno, por lo menos tenemos una pista. Cuando van haciendo más averiguaciones y como son muy impolutos en el aspecto de toda la escena de crimen, la mantienen igual, pudieron obtener más información y descubren que tiene la misma huella en los 3 escenarios, por lo tanto, se empiezan ellos a confrontar con algo que normalmente no se topaban, que era un asesino serial. Es decir, es algo nuevo para el departamento de policía de todos los distritos, es algo nuevo para todo el país y empiezan a mover cosas porque entonces surgió la necesidad de tener un perfilador criminal que si en aquel entonces no se tenía como este conocimiento, se tuvo que empezar a investigar y adaptarse, y estamos hablando de los 2000. Ya estamos teniendo como un panorama de, iban un poco atrasados en ese sentido, pero empiezan a establecer como su modus operandi porque empiezan a ver justamente una serie de acontecimientos donde el objetivo son las mujeres, se dan cuenta que llega por la espalda y ataca con un objeto contundente. Empiezan a hacer como estas suposiciones y piensan que es un martillo. Y pero aún no lo lograban identificar, ¿no? O sea, no lograban identificar cuál era el arma específica, porque hay que aclarar que al inicio no eran solo mujeres. O sea, no. Cuando atacaba a estas personas de alto rango, era cualquier persona que se le atravesara en el momento que estaba en la escena del crimen, ¿no? Y ya después fue cuando empezaron a darse estos sucesos, pero solo con mujeres, que era lo que empezaba a llamar la atención, que no encontraban, por más que iban a diferentes lugares, no encontraban cuál era el arma específica con la que estaba atacando a las personas. Exactamente. Y empieza a ver algo que es muy común de los asesinos seriales, que son estos periodos de enfriamiento, según la palabra de Badía, que son estos espacios en los que no hay actividad porque se está preparando para el siguiente y justo empieza a haber una urgencia por ahora cómo lo voy a hacer, lo voy a perfeccionar. Empieza a haber un autorreto y es donde pasamos justamente a lo que sería el siguiente episodio, el episodio 2, que por si no les mencioné, son 3 episodios de 1 hora cada uno, pero son buenísimos, vayan a ver. Lo que nosotros les platiquemos es la mínima parte de todo lo que se van a encontrar. Tú muy bien, tío Netflix, porque este documental estuvo tan completo que no hubo cabida a dudas, a nada. Creo que nosotros sí estuvimos como más contentas. Sí, mucho más. Creo que esto era lo que pedíamos en el de Billy Milligan, ¿no? O sea, que tuviera un inicio, un desarrollo y un final, pero concreto, y que nos explicaran qué pasaba, qué era lo que estaba sucediendo con tanto los casos que se estaban presentando como con el asesino, ¿no? Así Muy bien. es. Y creo que en este ya no nos dejaron con este. Y luego, aquí sí nos dieron cierre y se da cierre padre, chicos. Empiezan a establecer el modus operandi, ya todavía más concreto, y resulta que empezaba a elegir víctimas que no levantaran sospechas y desaparecían. Por tanto, nos vamos justamente a un lado oscuro de Seúl, que era los distritos rojos, donde había el tema de la prostitución,
Y en aquel entonces había un tema muy fuerte en cuanto a corrupción, porque incluso algunos policías estaban coludidos y cooperaban con este tipo de lugares y lamentablemente la trata de mujeres se daba porque una, la necesidad y dos, por algunos engaños. Se les ofrecían trabajos en la capital, que es Seúl, pero llegaban y lo que resultaba ser era otra cosa. Y aquí es donde da un vuelco fenomenal Seúl, porque asume el cargo de jefa de policía una mujer y se dedica a hacer que se regule la situación tanto de las servidoras como de las personas que las tendrían que cuidar. Porque aún hoy en día se les hace a un lado, se les considera menos que un ciudadano promedio debido a lo que se dedican, pero ella lo que quería era que supieran que estaban ahí la policía para cuidarlas, para defenderlas. Y una de las chicas entrevistadas menciona que era peligroso porque antes estaba esta posibilidad de decirles a dónde ir, pero ellas no sabían qué les iba a esperar. Y pues es algo que creo que a cualquiera nos da cosita. Hoy en día tenemos como Google Maps y podemos checar a dónde está, cómo se ve, pero todavía no estaba tan desarrollado. Chicos que son más jóvenes no tienen una idea de lo maravilloso que es vivir en esta época y que no les haya tocado la transición. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, y creo que también aquí nos muestra la importancia que empezaba ya a tener las mujeres dentro de este campo, ¿no? No solo con esta persona que asume el cargo, sino también con la chica que empieza, que me parece que era perito, que es la que empieza a ir a investigar y empieza a conocer, que también habla que es de las primeras que mujeres que se empiezan a presentar en estos casos. Y digo, qué impactante que seas de las primeras y que te toque un caso como el de esta persona, ¿no? Porque de hecho ellos mismos lo dicen, hasta la fecha sigue siendo de los casos que recuerdan de una manera como una tragedia a nivel del país, ¿no? Entonces, yo sí siento que también ahí se da una importancia que se tiene que pues ver, ¿no? Dentro de todo este espacio, porque digamos que en ese tiempo también era muy fácil que todos los cargos y todas las posiciones estuvieran tomadas por hombres. Entonces, que existan estas figuras y ver este cambio de perspectiva de cómo lo cuentan las personas que lo vivieron siendo hombres a cómo lo cuentan ellas siendo mujeres. No me quiero adelantar mucho, pero más adelante van a ver por qué estoy haciendo este punto como remarcándolo, pero sí es muy notorio y también por ella, porque asumió el cargo, es que empiezan a tener mayor información de este asesino y se empiezan a dar cuenta de que estas mujeres están sufriendo no solo, digamos, en su área de trabajo, ¿no? Sino que están desapareciendo y no las pueden localizar ni conseguir ningún dato que pueda establecer algún contacto con ellas. Así es. Y es debido a una llamada desde el número de una de las chicas desaparecidas a su jefe, vamos a decirle así, que él se da cuenta que es el número de una de sus chicas y decide tomar un poquito de cartas en el asunto, le hace saber a la policía lo que está sucediendo y empiezan a colaborar. Empiezan a decir, ok, vamos a ver cómo podemos hacer que esto funcione a nuestro favor. Citan, la persona que llama cita a la chica en un lugar, en un horario específico. Los policías están salvaguardando, están checando, están esperando a que lleguen. La chica va, se aproxima y le dicen, pues, la ven de regreso de repente y dice, es que me dijo que soy muy alta. Lo cual para una ciudad y un departamento de policía que nunca había escuchado hablar como tanto las características de un asesino serial, entonces sí, ellos pensaban que no discriminaba. Después de sus primeras intervenciones, ahora sí está teniendo como un patrón muy específico y está buscando a alguien que no sea tan alta, que sea fácil de mover. Y
por ende de manipular para poder llevar a cabo sus macabros planes. Cuando esto sucede, logran aprenderlo y comienzan a interrogarlo. Y aquí es donde viene todavía un parteaguas más fuerte, porque ellos se dejaban llevar por la apariencia, como por el estereotipo de lo que ellos suponían era un malhechor. Y decían, incluso los detectives lo mencionan, como es muy común verlos con cicatrices y verlos que están mal encarados. Dice, y esta persona era una persona común y corriente, se veía agradable físicamente, no era mal parecido. Y pues empiezan a intentar provocarlo y cuando lo provocan, empieza a explotar. Empieza a sacar Después, toda la información que ellos ni siquiera tenían idea que estaba sucediendo, ¿no? Que estaba pasando. Que eso a mí me resulta impresionante porque, digo, ¿en qué momento dices con tanta naturalidad todo lo que estuviste haciendo, ¿no? Porque, o sea, aparte creo que ellos empiezan a decir que lo decía de una forma tan natural y tan como, sí, yo hice esto, y yo fui el que intervine en los asesinatos ¿no? En los primeros asesinatos que nos muestra el documental. Y entonces, como lo dice tan natural, ellos empiezan a dudar de si es verdad lo que está diciendo o si lo está inventando. Y yo digo, bueno, ok, les daba datos específicos, datos muy concretos. Hay una escena en específico que ellos empiezan a platicar que él dice tal cual estaba la escena del crimen y empieza a contar todo lo que hizo, cómo movió los cuerpos. Y aún así, aún diciendo toda esta información, por la forma en cómo se expresaba, dudaban de que fuera el asesino, ¿no? Porque justo no esperaban que una persona tuviera esta facilidad como de hablarlo. Y otra cosa es que, pues sí, era un narcisista, ¿no? Buscaba hablar con los santos mandos para que se hiciera su voluntad y siguiera siendo como él el que tuviera las riendas en este proceso de captura, sin que intervinieran gente, pues digamos, de bajo rango, ¿no? Entonces sí, ahí demostraba todo su potencial psicópata que tenía, ¿no? Entonces, sí me resultó impresionante que decían, es que todavía teníamos la duda me parece que solo fue el jefe que estaba al mando de todo que decía, no, yo estaba seguro de que él era la persona que estaba involucrada en todos los asesinatos que se estaban encontrando en distintos distritos, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo puedes dudar de una persona que ya te está dando tantos puntos por la tranquilidad y la forma en cómo se expresa al decirlo, ¿no? así es. Vino a moverles totalmente lo conocido, pero que del otro lado pues ya tenían como más un perfil. Y ellos no, ellos incluso lo que tú mencionas de cómo alguien, no puede haber coherencia entre alguien que no parece ser un maleante y lo que de verdad hizo. Y él se los platica y se los comenta y llega un punto en el que dice, voy a confesar. Pide que traigan a su mamá. La mamá está como de, ¿y ahora qué hizo? E incluso mencionan que es como, o sea, la señora ya está así como de harta, cansada, ni siquiera empieza a narrar todo lo que hace, todo lo que, cómo avanzaban todas las situaciones. Se desmaya la señora y la llevan al hospital. Esto quiero ver si compartimos como la perspectiva. En algún punto de todo lo que está platicando y de todas las descripciones que está haciendo y el conteo de todos los crímenes que ella cometió, hay un momento en el que él, quiero suponer yo que finge un ataque de epilepsia. Sí quedó como la parte que lo fingió o de verdad lo tuvo. Según yo lo fingió. Yo Ok. también cuando lo estaba escuchando, sí entendí que era como esta forma de tratar de zafarse de tanta información que ya estaba diciendo. Ok, yo lo tomé, te voy a preguntar, más bien te voy a decir por qué te pregunto. Pide que le quiten las esposas, porque entonces sería como un tema de, ay, es que padece una condición, y ya que le quitan las esposas, cometen una barbaridad, que es que uno de los detectives tenía que salir, hay otro que sale también, y él se pone muy listo, se va atrás de uno y pues a la vista de quien no sepa
todo lo que se está llevando a cabo en esa sala, pues pareciera que va atrás del detective. Cuando cruzan las puertas, el detective nunca se dio cuenta que iba atrás, él se sale atrás de él y se da la fuga. Que fue como de, Sí. sí, estaban acostumbrados a otro tipo de delincuentes totalmente distintos. Este venía vivo y con todo. Sí, la verdad es que yo cuando vi esa escena no sabía si reír o llorar, porque a mí me resultó, de verdad, yo dije, ¿cómo es posible que se pueda hacer eso cuando ya están en una jefatura, donde ya lo están interrogando, donde ya tienen la información, donde ya está todo sobre la mesa y de repente, de verdad, con qué facilidad este hombre, porque fue muy inteligente, o sea, la realidad es que tenía una inteligencia superior a la que estaban manejando ellos en Asesinos, porque de hecho hasta miedo les daba decir que era serial, ¿no? Entonces, esta imagen que ellos tenían de un asesino era totalmente opuesta a la que este hombre les estaba mostrando. Él les estaba mostrando una cara nueva, una cara que nunca habían conocido, y lo impresionante es que mucha gente lo vio salir, muchísima de la que estaba dentro del, en la jefatura, no sé cómo llamarle, pero y la verdad es que también me dio mucha intriga la naturalidad con la que lo cuentan, ¿no? O sea, que decían, sí lo vi, pero yo pensé que iba con... No, pero no iba contigo, y entonces empiezan a echar como esta culpa de, no fui yo, fuiste tú. Ay, no, pues cómo, ¿no? Y de ahí viene también otro punto importantísimo, ¿qué hacer en ese momento? Porque algo iba a suceder. O sea, tenían que moverse o podían quedarse paralizados, que creo que eso es una de las cosas que yo puedo rescatar de la policía coreana, que en el momento en el que vieron que algo ya no estaba funcionando, que algo se les salió de las manos, accionaron, ¿no? O sea, no se quedaron paralizados, se quedaron moviéndose y dijeron, ok, tengo dos opciones. Dejar que mi gente se vaya a descansar, o me movilizo y lo tengo que encontrar en el momento que lo tenga que encontrar. Y se tardaron, porque todavía él pudo ir a su departamento, pudo guardar evidencia, pudo tirar evidencia, y ellos seguían en una movilización impresionante por toda la ciudad, ¿no? Entonces, sí es rescatable, pero también es como, no, yo de verdad te lo juro que cuando yo vi esa escena, yo pensé que yo había visto mal, regresé el video y dije, no, sí se les escapó, ¿cómo se te escapa o sea, todavía digo, tal vez estamos acostumbrados tanto a la violencia, ¿no? Decir, no, pues intentó escapar de una forma violenta, y el ver que lo hizo con tanta pasividad e inteligencia también a mí me causó como, wow, este hombre tenía una mente arriba de lo que estaba sucediendo en el momento. Y es lo impresionante porque nunca, y esta parte de salirse sin problemas, tuvieron que mover todo su modelo de pensamiento, porque incluso el jefe que llevaba a cabo la investigación tuvo que meter papeles como si lo hubieran liberado para que no hubiera este problema de, híjole, se nos escapó. Y la persona que supervisaba era como de, ajá, y luego no lo estaban investigando por otra cosa, es que necesitamos porque ya se nos escapó. Tuvieron que coludirse y apoyarse para poder mantener esta imagen de la policía que de verdad está haciendo su trabajo y no se le fue. Fue, creo que todo un movimiento muy poco usual para ellos, y de repente uno de los detectives dice, hay que ir a buscar al barrio donde justamente están todas las trabajadoras. Van y lo describen como, fue una escena como de película. Vamos llegando nosotros, está un cruce y de repente está el otro aquí con un huevo intentándose quitarlo desinflamado de un golpe. Y fue de, nos vimos, nos vio, cruzamos, lo capturaron. Y es la impresión de todo lo que vemos en películas, de repente tiene un trasfondo real, porque solamente uno imaginaría que esas cosas pasan en la ficción y en realidad sucedió, les pasó y les pasó a
policías que no estaban acostumbrados a este tipo de crímenes y sobre todo, tú me lo mencionabas, todavía le dio tiempo de ir a su departamento, le dio tiempo de agarrar las cosas, guardarlas y tirarlas en un bote de basura cercano, o sea, ni siquiera fue planeado como de lo tengo en cierto lado y a partir de ahí pues no le quedó más que cooperar y empezaron, creo que era la parte que tú mencionabas, tuvo que empezar a enfrentarse a la perito, Ujú. donde él empieza a notarse el desdén que tiene por el género femenino, empieza a pedir que la retiren, que él quiere hablar, pero con alguien que esté a cargo. Y la chica está como de, yo estoy a cargo. Pero fue tanta su renuencia que tuvieron que ponerla en un lugar donde él no pudiera verla para poder seguir colaborando. Y es como ya estamos saliendo de como los patrones convencionales de lo que conocían ellos en aquel entonces. Sí, sí, o sea, era como impresionante el tener que ver a una persona que aparte como describen a la estatura y no lo puedo identificar, pero creo que la perito entraba dentro de este rango de persona delgada, persona que él pudiera mover, pudiera trasladar con facilidad, entonces encontrar a una persona que es su superior, ¿no? En ese momento es la persona que está al mando y de repente tener que entablar con ella una conversación que ya había tenido con los otros policías al momento de que fue su primera detención y tener que toparse con ella porque aparte pues ella siendo la perito encargada, ella era la que tenía las huellas, ella era la que tenía todas las evidencias que lo podían incriminar, y que él se negara, que tuviera una, no lo voy a hacer y no voy a cooperar y no voy a hablar y no voy a hacer. A mí, no sé a ti qué te pareció, pero yo sí siento que él ya sabía que lo iban a atrapar. O sea, que ya era muy consciente de estas cosas que dicen, ellos mismos ponen pistas para que sean atrapados cuando creen que ya es su momento. Yo creo que este hombre ya sabía que era su momento, que ya había cruzado esta línea y este límite, porque creo que algo que no hemos mencionado mucho y que a mí me encantó de la serie y que te lo mencioné en algún momento cuando lo platicábamos antes del podcast, era que a mí me metió muchísimo el que pusieran estos pensamientos que tenía el asesino durante todo el proceso del documental, que te van metiendo tanto en la historia, te van integrando, de verdad te sientes parte de el simple hecho de que lo tomen en cuenta él, aunque sabemos que pues no tenía como mucha, no tendríamos que darle tanta importancia a lo que esta persona estaba viviendo, pero te dan un panorama de qué era lo que estaba viviendo durante este proceso de asesinatos, ¿no? Entonces, también eso creo que nos dio un panorama diferente a ver la forma que como estaba viviendo, cómo lo estaba sintiendo en el momento y de ahí podías también darte cuenta por qué era tanta renuencia contra esta persona, ¿no? Contra la perito, que fue la que principalmente interactuó con él, porque la chica que era la encargada, bueno, la superior la que estaba a cargo de las chicas, que trabajaban en, no sé si puedo decir la palabra, pero bueno, la que les platicábamos hace ratito, ella no intervino con él, no tuvo ningún contacto, pero la perito sí era la que estaba más metida en el caso. Exactamente, y si los impactó a los coreanos, nosotros sabemos que de repente esas cosas para los 80s en Estados Unidos ya tenían hasta una capacidad impresionante de poder clasificarlos. Acá estamos hablando de los 2000 y todavía no se había encontrado un perfil criminal, no, ni siquiera era como que lo hubiera. Entonces, esta parte impresionante de contigo, Perita, no quiero hablar, va a ser con alguien más. Y digo, siguió interactuando de manera más indirecta, pero estaba en el caso y ella no iba a dar el brazo a torcer solo porque él no la quisiera en el equipo. Empieza a dar detalles, dibuja diagramas, resulta que va y los cuerpos están en una parte boscosa atrás de un templo que también habla como de, lamentablemente, después de todo lo que hacía, tenía cierto respeto por los cuerpos y Sí. ahí es cuando empiezan a reconstruir toda la historia de qué era lo que hacía, cómo lo hacía. Las chicas, después de ir y cumplir con su trabajo, iban hacia la parte del baño y él decía que había un umbral, que es justamente la parte de la puerta
hacia el baño donde ya no les esperaba el salir. Y la manera en que llevaba a cabo los crímenes, no voy a ser muy gráfica porque no quiero dar tanta descripción, pero cuando van los cuerpos, van los peritos y los cuerpos de policía y los peritos van, investigan, ocupan químicos que son muy eficientes en su trabajo para poder saber qué es lo que pasaba, pese a que él pudiera ser la persona más limpia, porque de hecho hace de todo para que no lo descubran, aunque yo también concuerdo contigo de que en su narcisismo y en su afán de demostrar como él, a ver si me atrapan, iba dejando muchas cosas y logran encontrar todas las señales de aquí hubo rastros, aquí hay muestras que van a permitir hacer esto. Y una parte que a mí me conmovió mucho fue la perito tomando huellas de los cuerpos y pidiéndoles, ayúdame por favor, porque de tan descompuestos que estaban algunos ya no se podían hacer muchas cosas. Y ella pidiendo poder darle tranquilidad a algún familiar que las estuviera buscando, el poder decirles, ayúdame para que yo pueda hacer mi trabajo y para que tú puedas descansar. Esa fue una parte que dije, están involucradísimos con lo que hacen, no solo es el capturar y decir, y cabe destacar que todas estas evidencias las necesitaban porque de acuerdo a su ley, si a pesar de que él hubiera confesado, si no hay las suficientes evidencias que lo puedan inculpar, lo tenían que dejar libre. Entonces, todos estos momentos eran cruciales para poder llevar con evidencias al juez y decir, necesitamos que lo sentencie. Sí. Y el estar tan involucrado que hasta sabía cuántas veces había tomado las muestras, ¿no? A mí me pareció impresionante. De verdad, yo hice mucha empatía con esa mujer, porque al momento que ella empieza a hablar, en ese momento justo cuando empieza a hablar ella de todo lo que tuvo que hacer para buscar la evidencia, para poder sentenciar a este hombre, la verdad, voy a decir algo, me puse a llorar, ¿no? Sí fue como qué impresión todo lo que tuvo que sufrir. Ella fue una de las más afectadas en cuanto al proceso que todavía llevan, ¿no? Porque ella dice, yo lo sigo recordando, y algo a mí que también se me quedó muy grabado fue cuando dijeron, el olor fue tan peculiar que te puedo describir qué era lo que olía. Sí, o sea, hasta la fecha se les quedó como grabado, no solo visualmente, ¿no? Sino en el olfato, la escena que fue tan fuerte, ¿cómo pueden todavía recordar ese olor? Que dicen ellos era tan penetrante, tan peculiar, que jamás se nos va a olvidar, ¿no? De hecho, creo que van a hacer como unas tomas, los del documental, y van con alguien, y no sé si tú lo llegaste a ver, pero con la persona que van llega un punto donde como que hay una barrera que no le permite avanzar más allá por los recuerdos que empieza a tener de cuando van con este hombre, porque justo la escena que tiene Sablier atrás es cuando van a la escena del crimen y este hombre les empieza a decir dónde están los cuerpos, ¿no? Entonces, esa escena para mí fue impactante, el ver cómo se hace así para atrás cuando está la cámara, cuando están empezando a enfocar. Le digo, sí, claro, por supuesto, es una barrera emocional que no le está permitiendo ya ni siquiera llegar a un punto donde se puedan acercar más los camarógrafos a seguir tomando la escena, ¿no? Y él dice, sigue todo igual, como cuando fueron la primera vez, ¿no? Entonces imagínate qué impresión también el ver todo tal cual antes de que sacara los restos de estas mujeres. Es algo impresionante y sobre todo cómo te lo narran. Es la parte que creo. Vamos justamente con la parte de el nombre del perpetrador se llama Yu Jong Chol. Quiero pensar que lo pronuncie bien, si no, una disculpa. El coreano no se me da. Y vemos ya un poquito después qué fue de cada uno de los integrantes de la investigación, todo el proceso que se llevó a cabo. Y hay algo ya en el documental que me pareció bastante enriquecedor, que es uno de los familiares que tuvo que enfrentar esta tragedia, da a conocer creo que el gobierno me dio una indemnización, no
porque me lo gane, sino porque fue uno de sus departamentos el que me falló al protegerme y a mis familiares. Y esa parte les va a tocar el corazón porque menciona todas las secuelas que tuvo el de que hayan atacado a su esposa. Y aparte, él no se queda en eso, se moviliza, aprende de otros países qué es lo que se hace en esos casos y decide hacer como un tipo de fundación en el que se van dando apoyo entre sobrevivientes y familiares de personas a las que han sido atacadas o que han sido víctimas de algún crimen o delito. Y esa parte creo que hicieron muy bien en incluirla en el documental porque normalmente nos centramos en persona que lo cometió, personas que lo capturaron, cómo fue el proceso y lo que resultó. Que hayan incluido esto creo que fue algo para rendirle homenaje a las personas que lamentablemente perdieron la vida y que sepan que las personas que se quedan siguen sufriendo porque al fin y al cabo nunca es como un proceso natural en una enfermedad o en algo que sepa uno que va a pasar. Fue un momento abrupto en el que, ¡pum!, ya estaban, ya no. Y digo, a mí me tocó mucho el corazón de esa participación. Sí, porque creo que también nos muestran el lado C, ¿no? Como tú dices, ya no nos están mostrando el lado A y el lado B, sino el lado C, que es qué es lo que pasa con las personas que, pues, que sus familiares sufrieron algo en cuanto a esta persona, ¿no? O sea, porque al final siempre se centra la historia en el asesino y qué es lo que pasa con él, pero en realidad las personas que sus familiares, como la chica esta que lo reconoce, el impermeable del que hablaba Sablier al inicio era de su papá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Porque la afectación, por supuesto que las personas que estuvieron en el proceso fueron muy importantes, hablando, por ejemplo, del aperito, del jefe de policías, que después, a eso sí, creo que se me hizo muy poco honorable de su parte el bajarlo de rango al jefe de policías por esta situación que se da a partir de otra cosa que se da cuando él ya está siendo juzgado, que siento que no tuvieron que haberlo juzgado por eso, sino por todo lo que hicieron para poder atraparlo. Pero bueno, ese es mi punto de vista y Luna Rosa lo tiene que decir. Pero el ver este lado también de los familiares, de las personas que sufrieron, no solo el proceso de la pérdida de sus familiares, sino de saber quién fue, ¿por qué fue? No, porque ellos se preguntaban, pensaban que eran personas que ya tenían como establecidas o que tenían alguna cuenta pendiente con alguna persona, o sea, todo lo que conllevaba vivir todo ese proceso y de repente saber, no, todo fue al azar, ¿no? Sus primeros asesinatos fueron al azar. No tenía, lo único que sabía es que tenía que atacar a las personas con dinero porque eran los que estaban hundiendo a su país, ¿no? Entonces, todo ese proceso vivirlo y al conocer por qué se dio, porque el no tener una respuesta en concreto, ¿no? Porque en realidad que te digan era porque tenían dinero, es como ¿cómo? O sea, ¿por qué sucedió? ¿Por qué está pasando? Entonces, sí, a mí también me resulta súper importante lo que hizo Netflix y este documental de darle pie a los familiares y sobre todo también que sepan que hay personas que son más resilientes, ¿no? Como este familiar, que digamos tuvo que pasar por un proceso bien complicado y nos lo cuentan durante el documental también, pero el que haya podido luchar con eso y decir, no solo voy a luchar por mí, sino por toda la gente que está pasando por una situación similar, creo que también abre una puerta bien importante dentro no solo en Corea, ¿no? Sino en todo el mundo de decir, también tenemos que ver por la gente que fue víctima de esta persona de manera indirecta. Exacto. Y bueno, ya por último, también les empieza a dejar el planteamiento a las autoridades policíacas para poder hacer un protocolo de cómo tratar a un delincuente, qué es lo que se tiene que hacer y qué no, porque incluso ya cuando están yendo y trasladándolo, hay como estas intervenciones por parte del público que lamentablemente no se les va a decir todo para que vayan a verlo, pero tiene que ver con la respuesta que se da porque
al fin y al cabo la ley es pareja para todos y en calidad de ser humano, no por lo que haya hecho, sino en calidad de ser humano, por ser una persona, aún siendo un criminal, la ley dice que se le tiene que tratar con respeto y hay una persona que arremete, la policía en el momento responde por impulso y pues es mal visto ante los medios, ante la sociedad la respuesta que da la policía y descubrieron que les hacía falta protocolos para poder saber qué hacer en estos casos. Van dándonos los textos y nos dicen qué fue con cada uno de los integrantes, tanto de la investigación como el criminal, las personas que se vieron involucradas y pues la verdad creo que es un documental que vale la pena ver porque nos muestra un proceso que no se tenía, se descubre todas las fallas que hay en el sistema y lejos de ser como el vamos a dejarlo así, tuvieron que mover, creo que hoy en día ya tienen un sistema más eficiente y también comprender otra cultura desde su aspecto más social y más delicado y más vulnerable. Para mí me encantan este tipo de documentales y las investigaciones, entonces descubrí yo un tipo muy distinto de proceso de pensamiento y fue impresionante el saber que nosotros vemos en películas como esta parte de se va el detective a su casa y regresa al día siguiente. Ellos no salieron en mucho tiempo de las oficinas y fue cuestión de un mes o 2 meses lo que les tomó el poder hacer la investigación, aprenderlo y a partir de ya tenerlo, ya cuando lo recuperaron después de que se les escapó, todo el proceso judicial ya fue mucho más tardado, ya tomó mucho más tiempo, pero la policía dentro de lo que podían y dentro de lo que sabían, se movieron lo más velozmente posible. Que creo que también aquí algo que a mí me dejó como pensando, ¿no? Porque justamente hace ratito hablaba de esta situación que se vivió con este jefe de policías, pero yo decía, bueno, ¿qué tanto tiene que prepararse no solo para agarrar a un delincuente, sino para dar la cara a la luz pública? Porque en realidad ellos no son personas que tengan que presentarse ante el público y decir, ¿no? Sino su trabajo lo estaban haciendo y lo estaban haciendo, me parece que de manera eficiente, exceptuando por la vez que se les escapó, pero porque no tenían justamente este protocolo de idea de cómo podían hacerlo. O sea, estaban experimentando con algo y me parece que a partir de la experimentación les salió maravilloso lo que estaban haciendo. Y el que salga a la luz pública, porque aparte justo lo que ellos decían y mencionaban es que esta parte pública para ellos era muy difícil, ¿no? Porque no sabían cómo lo iba a tomar la prensa, cómo lo iba a tomar el público, cómo lo iban a tomar todas las personas. Entonces, también yo digo, bueno, ¿por qué te tienes que preparar para hablar públicamente de algo que es tu trabajo y algo que estás haciendo bien? Porque desde mi punto de vista, la que cometió el error fue el público, fue la persona que estaba del otro lado y los culpables acabaron siendo los policías, ¿no? Tampoco voy a decir mucho de lo que sucedió, pero sí creo que hubo desde mi parte una incongruencia muy grande. Entiendo que fueron los indicios que empezaron a trabajar en ello, que empezaron a tomar protocolos y empezaron a hacer muchas cosas que hasta ahora creo que han avanzado muchísimo, pero creo que sí tendría que pensar un poquito más en esta idea de que el público, porque a mí me pareció que el público tiene la razón en humanizarlo. Sí, yo no digo que no, sí estoy totalmente de acuerdo, pero creo que había formas en las que tenían que tener un proceso de respeto también al trabajo que estaban haciendo las otras personas y que en ese momento ni la prensa ni el público estaban haciendo. O sea, era contra la policía y era contra el asesino y contra el público. ¿Por qué? Pues porque justamente no querían que vieran la cara de esta persona, ¿no? Y a partir de que ellos le prestan el impermeable, le ponen el cubreboca, le ponen la gorra para que la gente no lo pueda reconocer, empieza a haber también un conflicto. Y digo, entonces ahora también se tienen que preparar para poder hablar en público y decir y no cometer este error. No sé, yo me voy con ese pensamiento todavía. Pues sí, es que hay muchos lados que mejorar, uno como sociedad y las instituciones, y si mejoramos esas dos partes, pues tal vez tendríamos mejores miembros de la sociedad y entonces no tendríamos que recurrir a necesitar estas instituciones. Pero pues chicos,
queda nuestra recomendación más que dada. Son 3 episodios que se les van a ir súper rápido. Muy buena la manera de documentarlo. Si tienen la oportunidad de escucharlo en su idioma original, háganlo, porque las voces de doblaje, yo les los puedo decir, son maravillosas, pero la intensidad con la que transmiten el idioma original jamás se va a comparar. Véanlo con subtítulos, aventúrense. Y pues esta es nuestra recomendación, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luna Rosa, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Muchas veces vamos a ver muchos de estos documentales. Y los invitamos a que le den like a nuestro video, lo compartan, se suscriban, nos sigan en redes sociales como Facebook. Ya estamos experimentando más con Twitch, Instagram, tenemos TikTok, y cualquier comentario de alguna serie que ustedes hayan visto o si ya vieron esta que nos quieran compartir su perspectiva, pónganlo en los comentarios. Cuídense mucho. Bye.